presencia de esclavos y de amos, y seguramente eso genera muchas inquietudes, como siempre debe generar la palabra del Señor cuando la leemos. Entonces leamos en el nombre del Señor. Colosenses capítulo 3, verso 22. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad. Y en esto no hay favoritismos. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Esta es la palabra del Señor. Padre, juntos te pedimos la iluminación del Espíritu Santo esta mañana, que todos queremos poner delante de ti nuestro trabajo. Quizás la actividad que implica nuestro trabajo es la que más tiempo nos toma en nuestra vida cotidiana. A veces es el lugar del trabajo donde pasamos más tiempo, aunque con nuestras familias. El trabajo es un ídolo del cual tú quieres liberarnos, pero el trabajo también es una bendición con la cual tú quieres que te glorifiquemos. En este tema hay muchos malos entendidos, hay muchas cucarachas en nuestra cabeza al pensar en este tema. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, Espíritu Santificador, que santifiques nuestra vida a través del trabajo, que al oír la palabra de Dios hoy en este tema seamos iluminados para que mentiras sean desplazadas por la verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. Asimismo, como hábitos pecaminosos en nuestros trabajos sean desplazados por una vida piadosa en el trabajo. Esto aplica para todos nosotros. Te lo pido para quienes ya llevamos muchos años trabajando y hemos desarrollado caprichos, mentiras, trucos para salirnos con la nuestra y no glorificarte a ti. También para quienes están ingresando a la vida laboral en esta congregación, muchos jóvenes terminando carreras universitarias o entrando a ejercer profesiones u oficios, te pido que sea especialmente iluminador para ellos. Y a todos, Señor, bendícenos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema es el trabajo. Dios trabaja. El Padre trabaja. Nuestro Señor Jesucristo trabaja. El Espíritu Santo trabaja. La vida humana no sería posible sin el trabajo. Es una gran mentira pensar que la realización humana es no tener que trabajar. Ya ahí nos encontramos con una primera mentira que nuestra sociedad ha popularizado. El sueño de los jóvenes es inventar una aplicación, un nuevo sistema tecnológico para no tener que trabajar. La canción dice: el trabajo lo hizo Dios como castigo, por eso el trabajar yo se lo dejo solo al güey.
Y ahí nos vamos encontrando con las mentiras que hay en nuestra sociedad en torno a este precioso tema del trabajo, que Dios lo hizo antes de la caída, cuando le ordenó en el mandato creacional al ser humano que hiciera ciencia, que gobernara y creara estructuras, que eso juzgara y que señoreara en la creación de Dios. ¿Cómo definimos nosotros el trabajo? Mire, yo me encontré esta definición. Hay muchas y es un tema vasto. Definición de trabajo: el uso de la capacidad humana para la producción de riqueza, bienes y servicios. Esto lo encontré en Google. Google es tu amigo. Bueno, a veces es el enemigo también, pero el uso de la capacidad humana para la producción de riqueza, bienes y servicios. Yo les voy a proponer hoy que los cristianos podemos tener una mejor definición de trabajo, una definición liberadora y saludable. Que entendemos mal el trabajo si lo entendemos como un para qué. Yo trabajo para que me paguen, yo trabajo para que pueda sobrevivir, yo trabajo para que pueda desarrollar. En lugar de eso, quiero proponerles que la definición cristiana del trabajo no es tanto para qué, sino para quién. Por ahí más o menos me hago entender. Más o menos. Que el asunto del trabajo no es para qué. Plata, fama, cosas, sino para quién. Por ahí vamos juntos construyendo una definición de trabajo hoy. Claro, en el texto ves la palabra esclavos y amos, entonces eso te genera mucha preocupación, y debemos hacer dos correcciones en esta introducción, que el Señor me ayude con el tiempo, porque otra vez estos textos son tan densos, hay tanto que aprender aquí. Lo primero que debemos decir es que cuando en este texto, siglo I, contexto greco-romano, allá cerca del mar Mediterráneo, donde es Turquía y eso hoy en día, no es la palabra esclavo como la experiencia reciente que tenemos en América Latina. Estos esclavos de los que se habla aquí no son los esclavos africanos, arrancados de su cultura, de su idioma y sometidos a toda clase de vejámenes. Por el contrario, estos esclavos que se mencionan aquí, la mayoría de ellos cumplían oficios, trabajos importantes como el manejo de una casa, la educación de los hijos era dada a los ayos, algunos esclavos, la secretaría, escribir cartas, documentos, la mensajería, llevar cartas, demás, aún el deporte. No es la misma clase de esclavos que vemos en la película Raíces, que nos recuerda mucho de nuestra historia y nos explica mucho de nuestra historia. Esa es la primera corrección. La segunda corrección es que el texto sí dice esclavos, que no tenían derechos, que eran propiedad de sus amos, que podrían ser hasta ejecutados sin ninguna compasión y que la ley no los protegía, porque para esa época se dice por lo menos 1/3 de la población eran esclavos. ¿Qué está haciendo Pablo aquí para hablarnos del trabajo? Pablo está haciendo lo que hacen los médicos, partiendo de la condición más difícil que puede tener una persona para trabajar. Es lo más difícil que puede vivir una persona trabajando, que no le paguen, los esclavos no les pagan, que no tenga ningún reconocimiento o realización, y que no solo sean dueños de 8 horas al día en su trabajo, sino de toda la vida. Él le pertenecía todo el tiempo a su amo. Está haciendo lo que hacen los médicos. Cuando tú
tienes ese bolita por ahí en la espalda, el médico parte del peor diagnóstico. El médico dice, voy a empezar a descartar. ¿Sabes qué significa eso? Quizás no te lo dice, pero lo que él está pensando es, voy a partir de lo peor, me voy a imaginar que es el cáncer más agresivo y voy a partir en los exámenes que se deben hacer de eso para... Y Pablo está haciendo esa metodología, está tomando, porque en la iglesia había muchos otros trabajadores, está tomando el peor caso, el trabajador en las más difíciles condiciones, para explicarnos qué es la ética cristiana del trabajo. Oiga, pues, ahora yo sí tengo que hacer paréntesis aquí por Dios, debemos decir que los cristianos debemos luchar en contra de toda forma de trabajo que signifique tráfico humano, injusticias laborales, trabajo infantil, mal remunerado, explotador, como lo hizo William Wilberforce en el siglo XIX, principios del siglo XIX, cuando logró, después de 20 años de batalla, en una película preciosa sobre él, William Wilberforce, que luchó para que se aboliera la esclavitud en el Imperio Británico, que contemplaba muchas regiones del mundo. Y gracias a él se logró avanzar mucho, no de todo, pero muchísimo en la abolición de la esclavitud. Y los cristianos debemos luchar en contra de eso. En ningún momento estoy diciendo, porque Pablo toma ese ejemplo, quiere decir que los cristianos no debemos seguir luchando para que en la sociedad haya más justicia laboral. ¿Qué vamos a hacer esta mañana? Vamos a ver 4 errores de los trabajadores y 4 aciertos de los trabajadores cristianos. A la luz de este texto, que es tan denso, tan lleno de cosas, que seguramente nos permitirá en otra ocasión llegar a hacer una serie sobre el trabajo. Me imaginé eso ayer, orando y pensando en todos nosotros, especialmente porque nuestra congregación tiene muchos jóvenes que están a puertas de ingresar al mundo laboral. Yo le digo a mis hijos, un buen trabajador se conoce por detalles. Toma iniciativa. Él saluda antes que lo salude. Él va más allá, va una milla más, hace más de lo que le piden. Un buen trabajador es puntual, le digo yo a mis hijos. Yo le digo, la universidad no te enseña a trabajar. Por eso les digo, no se preocupen mucho cuánto ganan los primeros años de trabajo. Lo importante es cuánto aprenden los primeros años de trabajo. Que Dios no los castigue poniéndolos el primer año después de salir de la universidad en una multinacional que les paga 20 millones. Se los tiran. Necesitas aprender que en la vida hay que escalar y luchar y conseguir. Un buen trabajador tiene acabatividad, una palabra muy interesante. Se comunica bien, pide perdón cuando no cumple, presenta reportes, es generoso. Por el contrario, un trabajador bueno no es perezoso. No desconoce la autoridad. Bueno, yo le digo todas las cosas a mis hijos que están en esa etapa, entrando en el mundo laboral, en lo que se van a ocupar Dios mediante muchísimos años de sus vidas. Entonces, 4 errores y 4 aciertos. Que no nos vaya a pasar como este señor que fue a pedir trabajo en una colchonería. ¿Reconocen la historia o no? En una colchonería. Y entonces fue a la colchonería. Ay, yo vengo buscando trabajo, y el tipo se veía todo descuadernado, había dormido, había madrugado a las 11 de la mañana, llegó por ahí como cerca de las 2, y yo voy a buscar trabajo. Había una colchonería, bueno, más o menos usted qué sabe hacer y en qué le gustaría ocuparse. Y la verdad, a mí me gustaría que me dieran el trabajo de probar los colchones. Yo me acuesto y les digo si está comodito o no. Y entonces le dice, señor, y ahora que no sé qué trae este señor. Pero lo ve tan descuadernadito y le pregunto, ¿usted tiene familia? Sí, ahí está. ¿Cuánto tiempo lleva sin trabajo? Y el jefe dijo, mira, este hombre necesita trabajar, démosle trabajo. Nos inventamos un nuevo cargo, probador de colchones. Probador de colchones. Ya iban a hacer, tráigale el contrato. No, es que el trabajo no es para mí, es para un hermanito mío que le dio pereza venir.
Bueno, 4 errores de los... Bueno, son chistes que yo cuento para que ustedes me presten atención. Porque hoy estoy como serio, entonces, bueno, 4 errores de los trabajadores. Si vamos a nuestro texto, ustedes verán que la primera cosa que señala es ese tema del servicio al ojo, lo llaman algunas versiones, ese asunto de no solo cuando ellos los estén mirando, es que algunos buscan complacer al ojo, ¿no? Este es el primer error, concentrarse en complacer a quienes los remuneran. Entonces Pablo dice, no solo cuando te estén mirando, esos trabajadores, ¿no? que apenas llega el jefe y se organizan y se sientan bien, buenas tardes, ¿cómo está? Apenas se va el jefe, eso se vuelve una reprocha. A propósito, algunos sociólogos creen esto, eso es interpretación social, pero yo se las digo, que un problema que dejó en nuestra cultura la esclavitud es que el esclavo africano, especialmente en la costa norte y pacífica colombiana, era tan maltratado y tan humillado que cuando el jefe daba la espalda, entonces el trabajador echaba el 8. Entonces escuchen bien, el trabajador inteligente, el trabajador astuto echaba el 8 cuando no estaba presente el patrón. Y que algo de eso quedó en nuestra cultura, digamos la verdad, especialmente en la burocracia del Estado, que donde no está el supervisor, y Pablo aquí está diciendo, un error que no podemos cometer es buscar complacer a los que nos remuneran, y ya nos lo va a decir cuando habla de los amos, porque hay un amo mayor en el cielo. Esa expresión, hay un amo mayor en el cielo, es Dios te ve, Dios te está viendo. Este amo podrá dar la espalda, irse para atender otro asunto, pero el amo del cielo no. Y bueno, para quienes les guste leer ese texto, hay que leerlo, ¿no? De Max Weber, el famoso Tratado de la Ética Protestante y el espíritu del capitalismo. Es un texto muy importante en sociología, y eso porque el tipo, desde una óptica no necesariamente cristiana, estudió qué fue lo que pasó en Europa después de la Reforma con el movimiento protestante, y descubrió que los danos de estirpe calvinista, en particular protestantes, eran mejores trabajadores. Y él descubrió 2 razones principales. Una, porque ellos no veían el trabajo como un castigo, sino como un privilegio. Ellos habían estudiado la Biblia y sabían que el trabajo fue ordenado por Dios antes de la caída, que el trabajo era una bendición mediante la cual el hombre desarrollaba su potencial. Y lo segundo, glorificaban a Dios con sus trabajos. Ustedes saben la historia también que les he contado de estos herederos del puritanismo inglés que llegaron a ser estas personas que, por ejemplo, era un carpintero, y por allá en un lugar escondido de la mesa escribía Soli Deo Gloria. ¿Saben qué quiere decir eso? Hago esto para la gloria de Dios. Él no hacía esa mesa para el cliente. Claro, el cliente le pagaba, era más que justo que hubiera ese intercambio de su trabajo por una suma de dinero, pero lo hacía para Dios. Entonces a Dios no le podía presentar cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo en eso? A Dios no le podía presentar cualquier cosa. El hecho de que su patrón, su verdadero patrón, lo estaba viendo, hacía que tenía que hacerlo con excelencia. Y eso es la primera cosa que tengo que decir a todos, pero en particular a los jóvenes, por favor. Tengo eso en mi corazón. Trabaja para Dios. Eso está ese es el ADN de este texto. Ustedes le sirves a Cristo el Señor. Tú trabajas para Cristo el Señor. Segundo error: concentrarse en complacerse a sí mismo. Primer error, complacer al patrón que le paga. Segundo error, complacerse a sí mismo. Y mire dónde lo encontré. Verso 23.
hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. Pablo estaba observando que había unos trabajitos que los hermanos lo hacían de un lujo. Entonces, cuando el gerente general de la compañía pedía una presentación de PowerPoint, eso era lo más hermoso de este mundo. Pero cuando el compañero de la oficina del lado le pedía que le colaborara con ese trabajo, también lo hacía de cualquier forma. Es decir, estaba buscando no solo complacer el ojo, sino complacer la carne. Y por eso le dice aquí, hágalo de todo corazón por respeto al Señor. Es lo que está haciendo, no lo está haciendo para ti, ni para tu jefe, sino para el Señor. Bueno, primer error, concentrarse en complacer a quien te contrata. Segundo error, complacerte a ti mismo. Solo hago lo que me gusta de este trabajo. ¿Por qué no recoges esa basura que está ahí en tu sitio de trabajo? No, es que esa no es mi función. Y a mí no me gusta recoger basura. Déjenme decirlo, esto aplica para mí, porque yo también soy un trabajador. Y hoy en día está esa cultura de los pastores que parecen reyesitos, que parecen emperadorcitos. Mire que yo he visto en iglesias que hay una persona que anda detrás de partos llevándole la Biblia, llevándole el iPad o sus cositas y llevándole lo que no. Somos también trabajadores para el Señor. Y hemos de modelar que también barremos, que también recogemos basura, que también le traemos el tintico a otra persona, aunque a veces nos los traen a nosotros también. Porque nosotros no trabajamos para complacernos a nosotros mismos, sino de todo corazón, por respeto al Señor. Tercer error, concentrarse en la recompensa temporal. Eso lo capté en 2 puntos de nuestro texto. Miren que en el capítulo 4, verso 1 le dice a los amos: provéanles de lo que es justo y equitativo a sus esclavos. Este dato es muy interesante porque los esclavos no tenían remuneración. Y aquí estamos notando la finura de Pablo al decirles: amos, su trabajo es asegurarse que sus esclavos, así sea en ese sistema maligno que en esa sociedad habían aceptado, pero su trabajo es cuidarlos, que tengan lo que necesitan. Creo que Pablo no pone ahí la palabra salario porque hubiera sido tan revolucionario que le hubiera quitado la posibilidad de predicar el evangelio. Y ahí entramos un poco en el debate de por qué Pablo no se opuso frontalmente a la esclavitud. Un inmenso tema en reflexión bíblica y teológica. Yo creo que Pablo estaba ante la disyuntiva de o cambia la sociedad o cambia al hombre. Pablo optó por cambiar al hombre porque era lo más inmediato y porque él creía que eso repercutiría en el cambio de la sociedad. En esa sociedad, la greco-romana, era legítimo tener esclavos. El dueño de esclavos era protegido por la ley. Pero Pablo decidió poner las bases para transformar esa sociedad mediante textos tan revolucionarios como estos, donde le están diciendo al empleador: usted tiene que velar por el bienestar de su empleado, aun si está en la peor categoría social, que es la categoría de un esclavo. Mucho más que eso, Pablo los iguala al nivel de hermanos en Cristo. Si leen 1 Timoteo capítulo 6, verso 1 al 2, encontrarán que Pablo los pone en el plano de hermanos. Pero quizás el mayor testimonio de Pablo tiene que ver con Onésimo. Más adelante ustedes encontrarán el caso de Onésimo, en el verso número 9 del capítulo 4. Los historiadores creen que Pablo envió esta carta de los colosenses a través o con Onésimo. Las cartas no se enviaban por email en esa época, ni por Servientrega o esas compañías, sino a través de personas. Muchas veces eran esclavos, contratados o llevados o ordenados para hacer eso. Muchos historiadores creen que el que llevó la carta de Colosenses fue un esclavo llamado Onésimo. Pero en el libro de Filemón, y ustedes recordarán, y los que no han visto la predicación de nuestro querido hermano Marino, él nos habló un poco más de la carta a Filemón, porque la carta a Filemón
es el esfuerzo de Pablo, no solo, escuchen bien, por la reconciliación de dos hermanos, sino por introducir en la sociedad un principio del evangelio absolutamente revolucionario. Porque estos dos hermanos que Pablo quiere que se reconcilien, el uno es un amo y el otro es un esclavo. Y ahí mismo en el libro de Filemón, en el verso 16, le pide que no lo reciba como esclavo. Un asunto absolutamente revolucionario. Entonces podemos decir, sí, está bien que pensemos en una recompensa temporal. De hecho, Dios le ordena a los empleadores que cuiden y que les provean de lo que es justo y equitativo. Pero nuestro texto habla de una recompensa mayor. Si ustedes van al capítulo 3, el verso 24, conscientes que el Señor los recompensará con la herencia. Ahora, aquí hay mucho más finura de San Pablo en cuanto a la forma en que lo comunica. La primera finura que tenemos que mencionar es esas dos palabras, recompensa y herencia. Pongan esas dos palabras juntas. Una herencia no es una recompensa. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Si seguimos otros textos de Pablo, vamos a entender que lo que Pablo está contemplando es: este esclavo es hijo de Dios. Aún en el peor de los casos, en la escala social, donde ni siquiera un salario recibiría, Dios ya le ha dado una herencia, solo que no la ha recibido como el niño que está creciendo. Pablo lo compara en otro texto, que el esclavo es lo mismo que el hijo, mientras el hijo es menor de edad. Está dándole al esclavo, en este caso, la dignidad de un hijo. Está posicionándolo. Porque los esclavos no heredaban. Entonces, ¿cuál es el error aquí? Cuando en el trabajo estamos pensando que la única remuneración es esa que recibimos ahora. ¿Tú crees que la recompensa de tu trabajo es nada más ese salario que te dan cada quincena o cada mes? ¿No has leído en el Evangelio que aún un vaso de agua, un vaso de agua, no se quedará sin recompensa cuando lo das en tu servicio, en tu trabajo para Dios? Esto es extraordinariamente revolucionario. Es decir, que tú no puedes pensar solo en tu trabajo, en el aquí y en el ahora. Concentrarse solo en quién te remunera, complacer a quien te remunera, concentrarte solo en complacerte a ti mismo, pensar solo en la recompensa temporal, aunque la haya. Y cuarto error, concentrarte en la tarea sin medir las consecuencias. No sé si ustedes notaron la fuerza del verso número 25. Ese verso es muy importante en el discipulado cristiano. Yo les ruego que lo lean, porque muchas veces en todas nuestras canciones, en nuestra forma de expresar nuestra fe, queremos adorar a Cristo por su amor. Decíamos esta mañana, celebraré tu amor, que aún en mi pecado me miraste, y antes de que yo aún abandonara mi pecado, me amaste en Cristo Jesús. El amor de Dios es extraordinario, pero tú a veces lo entiendes mal. Porque es que es cierto que Dios es amor, pero precisamente porque Dios es amor, disciplina. Precisamente porque Dios es amor, disciplina a quien ama. Entonces, uno de los errores en el trabajo es esto: pensamos, no, pues, sí, yo saqué eso de la empresa que no era mío, sí, yo incumplí en ese trabajo, pero aquí voy para la iglesia a adorar a Cristo y el amor de Dios. Y entonces como que somos insensibles a que todo lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo tiene consecuencias. Y escuche bien, tiene consecuencias aún sobre nuestras generaciones. Muchos de nosotros
estamos gastándonos la herencia de padres y madres devotos que trabajaron fielmente al Señor, quizás haciendo el de aseo y de mantenimiento en la forma más sencilla, como mis padres, que tuvieron siempre trabajos muy sencillitos, pero lo hicieron para Dios. Y Dios decidió bendecirlos. Y yo no explico cómo ellos lograron educar hijos, conseguirse una casita, y sus hijos son bendecidos. ¿Tú crees que eso es por ti? En muchos casos es porque estas personas sirvieron con devoción. Lo hicieron aún en medio de circunstancias muy difíciles. Lo que quiero hacerte pensar es un error pensar que como somos cristianos, entonces no hay consecuencias a nuestras malas acciones en el trabajo, porque como Dios es tan lindo y nos ama tanto. Sí, Dios es muy lindo y nos ama mucho, pero Dios también disciplina, Dios también recompensa. Pero esos son los 4 errores de los que les quería hablar, porque es que seguramente dicen algunos que escriben sobre estos temas desde los textos de San Pablo. San Pablo llegaba de visita a estas iglesias y observaba cosas. El hombre era muy observador. Y entonces observaba de pronto este trabajador que lo encontraba el jefe por allá en la bodega de atrás y no había hecho la tarea. ¿Usted por qué no ha hecho? Le que empacar estas cajas? No, hermano, porque el patrón también era cristiano. No, hermano, es que estoy haciendo el devocional. Lindo, ¿no? Entraba a las 8 de la mañana y de 8 a 11 de la mañana hacía el devocional. Entonces Pablo ve la necesidad de señalar errores en el ejercicio de nuestro trabajo. Pero creo que San Pablo también nos señala aciertos en el campo del trabajo. Debemos mencionar aciertos en el campo del trabajo. Para Pablo esto era muy importante, porque si ustedes leen Tesalonicenses, por ejemplo, se dan cuenta que había hermanos que a la luz de todos estos hechos escatológicos del futuro y que el Señor venía pronto, Maranata, entonces dejaban de trabajar y se dedicaban a hacer pereza y solo estudiaban la Biblia. Y Pablo tiene que enseñarles, 1 Corintios capítulo 10, 31 y 32, coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ese es el punto. Yo les hablaba de una nueva definición de trabajo. El punto de tu trabajo no es para qué trabajas, no para quién trabajas. Y tú vas a tener que declararte trabajador de Dios. Que por la gracia de Dios, a través de esa empresa te dan los recursitos. Que por la gracia de Dios, a través de ese proyecto te llegan los recursos. Gloria al Señor, porque los necesitas. Pero tú le trabajas es a Dios, ¿o a quién le trabajas tú? 1 Corintios 10:31 es central. Le pone lo más básico de la vida: comer o beber o cualquier cosa, todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 9:27, va más lejos. Pablo dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pongo mi cuerpo, servidumbre, la misma palabra, como si fuera un esclavo. Es decir, ustedes no les sirven al ojo, ustedes no les sirven al bolsillo, ustedes no les sirven a la carne, ustedes les sirven a Cristo el Señor. Él lo está viendo y de Él recibirá recompensa y bendición. Así tus jefes no te estén recompensando como es debido. Quiero terminar con una visión de esto y con una percepción de lo que es. La visión de esto la traigo de Éxodo capítulo 21. En Éxodo capítulo 21, se recordarán si han leído Éxodo recientemente, que después de los 10 mandamientos viene una serie de reglas sociales muy importantes, pero viene una sobre la esclavitud, precisamente. Porque en este tema de la esclavitud, el pueblo de Israel siempre fue diferencial. Dios no les permitió tratar los esclavos como los trataban en otras naciones. De hecho, en Israel los esclavos eran liberados. Después de cierto tiempo eran liberados. Cuando llegaba ese momento de ser liberado,
Escuche bien, porque esta es la figura que quiero plantearnos para ti. Cuando te llegaba el tiempo de ser liberado, estoy leyendo Éxodo 21, verso 5. Si el esclavo llega a declarar: yo no quiero recobrar mi libertad. Mírese, la única nación en la tierra que practicó esto, que llegaba un momento en que liberaba a los esclavos. Cada 7 años, etcétera, había todos estos procesos, un poco minuciosos, ustedes leerán sobre todo esto, pero llegaba un momento en que se liberaban los esclavos. Pero llegaba este esclavo que decía: no, es que yo no me quiero liberar, pues le tengo cariño a mi amo, y amo a mi mujer y a mis hijos. El amo lo hará comparecer ante los jueces, luego lo llevará a una puerta o al marco de una puerta, y allí le horadará. Horadar quiere decir perforar la oreja con un punzón. ¿Se puede imaginarlo así? Venían los jueces de la ciudad, los ancianos del pueblo, sobre la puerta le horadaban, ¿cierto? Ese texto es importante para los que hablan todo esto de que la Biblia y habla de los tatuajes y todo eso. La Biblia misma ordenó que se hicieran eso. Para los que querían ser libres, los jueces testificaban que con una lesna o algo así le atravesaba la oreja. Así el esclavo, esta es la frase, se quedará de por vida con su amo. Ahora díganme eso. Eso es una ley de Israel. Tiene todo su contexto, ustedes la pueden leer y pueden ver lo diferencial que era Israel a las otras naciones en ese momento de la historia, muy importante. ¿No les suena eso a lo que nos ha pasado a nosotros? Si a usted no le suena a que nosotros cuando conocimos el Evangelio, o a ti que apenas estás conociendo, a eso de que yo nací siendo un esclavo. Todos nacemos siendo esclavos del pecado y de la maldad. Y un día venimos a Cristo, y por una cosa que se entiende en el Evangelio, le decimos: Cristo, yo de ahora en adelante quiero ser su esclavo. Ese momento, permítanme decirlo, se llama el bautismo. En el bautismo yo le estoy diciendo a Cristo: yo voy a morir. Yo era un esclavo del pecado, y ahora no soy más esclavo del pecado sino de la justicia, y te voy a entregar mi vida a ti. Quiere decir que yo muero. Ya no tengo sueños, planes, proyectos de vida. No. Mi vida es tuya. Todo lo que yo soy es tuyo. Todo lo que yo trabaje, todo es para ti. Tú eres quien tiene derecho. Todo es para ti. Lo que guardo aquí en mi pecho, todo es para ti. Y el amor, que es lo más grande, todo es para ti. Esa canción solo se le puede cantar a Jesucristo. Entonces el esclavo iba. Ustedes piensan que no pensé eso, yo pensé eso de antemano, fue que se me ocurrió. No, dice este pastor, no escuché, no voy a decir nada. No, eso se le puede cantar solo al Señor Jesucristo, porque cuando un hombre le canta eso a una mujer, no le queda, es carrera. Pero aquí viene el esclavo a poner su oreja y decir: yo voy a quedar marcado. Y mire bien, ¿por qué lo marcaban en la oreja y no la marca de la circuncisión, por ejemplo? Para que todo el mundo lo viera, para que todo el mundo dijera: este lo quiero contratar yo, porque este no lo tengo que supervisar tanto, este ya tiene supervisor propio. Porque la excelencia de lo que este hace, lo haces para otra persona que lo ve y que le ve el corazón también. Entonces nuestro trabajo habrá de ser el trabajo de hombres y mujeres que nos declaramos esclavos, como San Pablo en esta literatura preciosa de sus epístolas una y otra vez se confesó esclavo de Jesucristo. Redimió esa cosa que la humanidad inventó tan perversa, que fue la esclavitud, y la volteó, como muchos otros elementos del Evangelio y metáforas en el Evangelio son traídas, y ahora yo soy un esclavo bueno. La única esclavitud que realmente es redimida es la esclavitud a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué?
Ahí les voy a dar la semblanza del Evangelio. Siempre voy a terminar con el Evangelio. Filipenses 2. Él vino, vivió una vida de esclavo, solo obedeció a papá. ¿Ustedes creen que Jesús no deseó casarse, tener hijos, tener una empresa, fundar una universidad siendo el mejor maestro de la tierra? Pero eso no era lo que papá tenía para él. Él vivió una vida de siervo, y estando en la condición de siervo se entregó para morir por ti. Murió como un esclavo condenado. Así los mataban, porque tú necesitabas eso. Y ahora, por el bendito Evangelio de Dios, Él te dice: tú puedes vivir una vida diferente, de una esclavitud que es extraordinaria, en la que trabajas para el Señor. Tú no vas a trabajar para una multinacional, una empresa, o tu negocio, o tu familia. Tú no vas a trabajar para cosas, tú vas a trabajar para una persona. Esa es la esencia. El texto insiste en que el trabajo es para el Señor. Y antes de venir a la Santa Cena, porque en la Santa Cena venimos a arrepentirnos y a creer otra vez, yo tengo que hacerte esta pregunta. Y esta pregunta es tan punzante como la lesna que atravesaba la oreja de ese esclavo que les conté. Y esta es la pregunta: ¿trabajas tú para Cristo? ¿Son esos sueños para Cristo? ¿Son esos proyectos para Cristo? ¿Es esa empresa para Cristo? ¿Es ese anhelo de un salario para Cristo? ¿O serás esclavo de tus ambiciones? ¿O serás esclavo de Jesucristo?